Bienvenidos a la Casa de la Palabra. Vamos a visitar el castillo de Portilla. Edificado en el siglo XI, fue bastión del antiguo reino de Navarra en el límite con Castilla. Aparece en el escudo de Álava. Se está restaurando por una iniciativa vecinal con asesoramiento de profesores de la UPV-EHU, y 4 vecinos de Portilla pues han sido adiestrados como guías del castillo. Estaremos con una de estas personas que guían el castillo, como es Aichiber Pérez, que además regenta la Casa Rural Castillo de Portilla. Castillo de Portilla, que aparece en el escudo de Álava. Está en la localidad de Zambrana, es un castillo roquero como pocos, en lo alto de una afilada peña, es bastión del antiguo reino de Navarra en el límite con Castilla. Fue levantado a inicios del siglo XI, tras siglos de abandono, ha sido acondicionado y ahora 4 vecinos de Portilla pues han sido preparados para ser guías del castillo. Vamos a conocer este castillo y también de paso vamos a conocer lo que es Portilla y la zona. Así tenemos con nosotros pues una vecina del pueblo de Portilla, que además tiene una casa rural, que es la Casa Rural Castillo de Portilla. Es una de las guías del castillo. Aichiber Pérez, bienvenida a Gabón. Gabón, buenas noches, Roge, gracias. Aichiber, que tenéis mucho cariño, por supuesto, a vuestro pueblo y al castillo que está ahí desde el siglo XI. Efectivamente, pues qué te voy a contar, ¿no? Siendo vecina de Portilla, pues eso, toda mi familia por parte materna pues ha vivido ahí y bueno, pues es un pueblo en el que he estado desde que nací, se puede decir, pasando largas temporadas cuando vivían los abuelos, y bueno, y ahí estaba el castillo, ¿no? Como una pieza más del paisaje, y bueno, pues como cualquier otra vecina de la zona, pues al que íbamos, ¿no? Pues a pasar tardes, a jugar, pues bueno, hasta al final hay que hacer una pequeña subidica, pues bueno, pues era nuestra excusa para hacer un poco de monte, así que claro, está ahí desde toda mi vida, con lo cual pues bueno, un símbolo muy especial, sí. ¿Cómo ha surgido la restauración del castillo? Pues bueno, fue hace casi 10 añicos, allá en el año 2008, gente joven de Zambrana, pues bueno, se plantea la posibilidad de intentar hacer algo por el castillo, por ese bien cultural que está ahí, que es una seña identitaria a nivel de Álava, porque está representado en el actual escudo de Álava. Y bueno, pues se veía como el castillo se estaba deteriorando. Al final se dejó de usar cuando aquella función defensiva por la cual se erigió desapareció, con lo cual pues bueno, pues eso, se estaba viendo cómo las piedras se estaban cayendo, cómo el deterioro avanzaba a pasos agigantados, y bueno, se decidió tomar cartas en el asunto. Y bueno, pues a raíz de veredas vecinales y con la colaboración popular, se empezaron a hacer pasitos, y bueno, pues a día de hoy podemos estar orgullosos de cómo se han adecentado los accesos y bueno, todo lo que se ha descubierto, ¿no? Portilla pertenece a uno de los pueblos, sois 4 pueblos del Ayuntamiento de Zambrana. ¿Dónde estáis situados? Porque estáis ahí en la frontera con La Rioja. Estamos ahí muy al sur de Álava. Como bien decía, somos 4 pueblos: Berganzo, Ocio, Portilla y Zambrana, y eso, estamos cerquita de Miranda de Ebro, cerquita de Haro, bueno, ahí en el límite con Burgos y con La Rioja. Uh-huh. ¿Cuál es la historia de este castillo? Porque ya hemos comentado, ¿no?, que lo mandó construir, bueno, esto no lo hemos comentado pues sí, que fue un antiguo bastión del antiguo reino límite con Castilla, y es que lo mandó a construir a principios del siglo XI el rey Sancho Garcés de Navarra. ¿Cómo es esa historia? ¿Cómo es el origen del castillo de Portilla? Pues bueno, como bien dices, en aquel entonces el reino de Navarra tenía su frontera en lo que es ahora más o menos donde está Portilla, y bueno, tenía ahí la frontera con la Muga, con los castellanos, con el que era en su momento el condado de Castilla. Con lo cual, muy sabia y estratégicamente, por la orografía y el punto estratégico que supone el castillo de Portilla, pues eso, Sancho Mayor de Navarra eligió ese punto pues para defender su frontera con el reino de Castilla, y bueno, pues yendo un poquito más lejos, si podía avanzar esa frontera y ganarle terreno a los castellanos. Entonces, bueno, como
por la radio no se puede ver cómo está situado y cómo es la orografía, pues bueno, os la voy a intentar resumir. Y nada, simplemente es un risco muy elevado, como tú bien has comentado, es un castillo roquero, está en la punta de una roca y aprovecharon muy sabiamente la orografía del terreno. Aparte de lo que es el castillo, se funda también la villa de Portilla, a las faldas de lo que es la roca donde se erigió el castillo, y bueno, fue una fortaleza amurallada y aprovecharon dos de las 4 murallas que rodeaban a la villa, eran 2 lajas de piedra, con lo cual tenían parte del trabajo hecho. Y bueno, pues las vistas que hay desde el castillo, que es el punto más alto de toda la zona, pues bueno, las vistas estratégicas son espectaculares. Hay una amplia visión tanto del condado de Castilla, con lo cual se veían todas las posibles incursiones del enemigo, y también tenía una amplia visión de su propio reino. Como estaba en la muga de esos 2 reinos, el de Navarra y el de Castilla, pues eso tenía la función militar, pero también administrativa, ¿no? Porque era el límite. Y además me imagino que también habría bastante intercambio comercial. Sí, fue también un punto muy fuerte a nivel económico. Como bien dices, no solo fue una fortificación con función militar defensiva, sino que también fue un centro administrativo. Se llamó, bueno, era lo que era una tenencia, que se puede hacer un paralelismo a lo que es una capital de provincia a día de hoy, y bueno, tenía su importancia. Había la figura del tenente, que era el elegido por el rey, la representación real en Portilla, y como decía, era un centro administrativo, comercial, y bueno, también se impartía justicia. Había una pequeña prisión en el propio castillo, y bueno, al ser frontera entre dos reinos, entre un condado y un reino, bueno, sí, incluso existía el impuesto del portazgo, y sí que había gran intercambio comercial. ¿Cuándo dejó el castillo de funcionar? ¿Cuándo el castillo se fue abandonando a través de los siglos? Pues bueno, como castillo con su función militar, a los 200 años de ser erigido. En aquel momento la situación política cambió. Portilla dejó de ser esa plaza importante defensiva y militar, con lo cual pierde esa función, pero sí que sigue manteniendo la función de villa, la función pues eso, de administración de justicia, de comercio, y bueno, pues al final es residencial, por decirlo así. Y poco a poco, con el paso de los tiempos, sí que la población emigra a lo que es el actual pueblo de Portilla, es decir, va de la zona más alta a día de hoy, va bajando en lo que es físicamente, buscando pues bueno, unas condiciones mejores de vida. Al final estamos hablando de una punta donde bueno, las condiciones de vida pues eran más límites pues en cuanto a viento, temperaturas, recursos, agua y demás. Entonces pues bueno, como ya no hay esa necesidad de estar ahí arriba porque no hay un castillo al que abastecer y al que servir, bueno, se van buscando unas mejores condiciones de vida, y es una migración paulatina. No se decide en una reunión de consejo, por decir así, venga, vamos a abandonar esta zona y bajamos para abajo, sino que bueno, pues fue una forma paulatina y una forma bastante espontánea, ¿no? ¿Hasta cuándo ha estado abandonado el castillo? ¿Cuándo lo habéis empezado a recuperar? Pues... Y además lo bonito es que ha sido algo del pueblo, ¿no? El mismo pueblo ha querido recuperar su castillo. Eso es. El castillo de Portilla. Eso es, como comentaba antes, pues fue un poquito la iniciativa popular, esa rabia que tenías, ¿no? De ver cómo el castillo... Porque hasta el año 2008 estaba como abandonado, sí, ¿no? Sí, estaba totalmente abandonado. Al final tiene distintas zonas físicas, lo que es la Villa Vieja y luego la zona de arriba, y muchas veces nosotros pues intentábamos subir pues todos los amigos y íbamos para allá, pues como decía antes, a pasar la tarde, a jugar y demás, y había zonas que ahora mismo son totalmente accesibles, que hace relativamente poco pues la maleza lo había comido, y bueno, pues de vez en cuando abría un pequeño camino, pues algunos montañeros, alguno del pueblo que quitaba pues es un poco de maleza para acceder a lo que hoy se ve claramente como la iglesia de Santa María, y bueno, pues a veces subíamos, venga, vamos a la iglesia, y llegábamos y era imposible, y nos dábamos la vuelta porque había sido imposible. En cuanto llovía un poco y en primavera crecían las malezas, pues era totalmente inaccesible. Entonces
Entonces, pues bueno, como comento, pues se veía parte del castillo que se iban cayendo piedras, una ventana espillera se perdía un poco tiempo, y bueno, pues esa cosa de decir, joder, tenemos esto aquí, qué pena que se pierda, ¿no? Si no hacemos nada, pues se va a ir una piedra detrás de otra, y si ahora queda poco, pues en poco tiempo va a quedar nada, ¿no? Entonces, pues bueno, a raíz de eso, de ese amor, ¿no? Por lo que ese pequeño símbolo que teníamos allá, pues bueno, se empieza a contagiar unos con otros, y bueno, pues hacen veredas, se van haciendo tareas de desbroce, de accesos a lo que es el propio castillo, y bueno, pues sí que se perfila lo que hoy en día conocemos como el Día de los Castillos, que se celebra el segundo sábado del mes de junio, y bueno, que surgió como una iniciativa popular de hermanamiento, por decirlo así, entre los 4 pueblos del municipio. Y bueno, pues empieza en Berganzo, en la iglesia Torres, se pasa por Ocio, que está el castillo de Llanos, y se acaba en Portilla, en el castillo de Portilla. Y finalmente vamos a Zambrana a hacer una comida popular. Entonces, bueno, es una jornada en la que, bueno, pues nos sentimos todos, pues eso, en comunidad, por decir así. Sentimos ese patrimonio que está ahí, pues lo sentimos, lo visitamos, y somos conscientes de que está ahí, que hay que protegerlo. Y bueno, luego también esta jornada pues sirvió de reivindicación hacia las administraciones, ¿no? Decir, oye, esto está aquí, los vecinos y vecinas queremos que no se pierda, y poquito a poco, pues eso, por iniciativa popular, y luego pues desde el Ayuntamiento de Zambrana, con mucho esfuerzo y mucha documentación y mucho trabajo detrás, se han ido pidiendo pues eso, subvenciones, se ha ido consiguiendo, como bien has comentado al principio, la catalogación por parte del Gobierno vasco en el 2012 de conjunto monumental, y todo este trabajo pasito a pasito también se culmina en el 2016 con el recibir el premio Hispania Nostra. Entonces, sí, que habéis recibido premios importantes, que además la preparación de los guías, tú eres uno de los 4 guías, eso es, que hacéis visitas al castillo, que pueden ir con vosotros pues gente a hacer guías al castillo, habéis sido preparados de la mano de expertos historiadores de la Universidad del País Vasco. Entre ellos está José Luis Salón. Sí, José Luis Salón está ahí a la cabeza, es profesor y arqueólogo. Profesor y arqueólogo de la UPV-HU. Y bueno, es otro de los pasitos que se ha dado en el conjunto monumental, pues gracias a distintas subvenciones y ir peleando por ahí, pues eso, distintas partidas presupuestarias, se consiguió que la Universidad del País Vasco tomara cartas en el asunto y pudiera intervenir a nivel arqueológico, y bueno, pues se hicieran distintas excavaciones. Y en una de ellas, por ejemplo, se consiguió también que vecinos del municipio lograran un trabajo durante los meses de verano en estas labores de arqueología, ¿no? Entonces, pues bueno, se está creando una economía circular, y como comentabas, pues el último paso que se hizo el año pasado, en el último semestre del año 2018, pues fue la formación de estas visitas guiadas. Toda la información que había sacado José Luis, que habían sacado desde la UPV, EHU y demás, pues bueno, se había logrado un grueso de información que nos iban dando a los vecinos y vecinas pues cada año según se hacían intervenciones. Pues la verdad es que hay que agradecer que se haya tenido en cuenta la opinión, ¿no? Se nos iba contando un poquito lo que había aparecido, cuáles eran las posibles intervenciones futuras, y qué opinábamos la ciudadanía pues para tirar por una línea u otra, y a raíz de todo eso, pues esa información que comento que se ha generado se ha ordenado de una forma que se pueda ofrecer al visitante, pues eso, en forma de visita guiada. Así está ese amor y ese cariño que tenéis los del pueblo. Estamos hablando con una vecina de Portilla, de su propio castillo, el castillo de Portilla, un castillo histórico que estaba allí colindando entre el reino de Navarra y el reino de Castilla, que aparece en el escudo de Álava, que es monumento declarado, conjunto monumental declarado por el gobierno vasco desde el año 2012. Estamos hablando con Etxeber Pérez, que es una de las guías y una que quiere tanto como los demás vecinos al castillo de Portilla, bueno, que además regentas, ¿no?, la Casa Rural Castillo de Portilla. El que se quiera acercar por allí, bueno, la visita será libre porque está ahí arriba, ¿no?, encima del pueblo, pero bueno, el que quiera tener más información o estas visitas guiadas, ¿cómo lo puede hacer? Pues como tú bien dices, la visita es totalmente libre, es un acceso, al final es subir al monte, pero bueno, a partir de ahora tenemos ese plus de esa formación de guías locales, pues eso, gracias al Ayuntamiento y a la Fundación Vital,
pues que bueno, pues que tenemos esa vinculación, entonces podemos aportar ese pequeño, diría, incluso me atrevería a decir, gran valor añadido, ¿no? De emoción e ilusión por conocer y dar a conocer la historia del que consideramos nuestro pueblo, si me permitís, nuestro castillo, ¿verdad? Entonces, pues bueno, es simplemente dirigirse o bien a la página web de www.castillosdeportilla.com o bien a través de la Casa Rural, Castillo de Portilla, cr-medio castillosdeportilla.es, y contactar con nosotros directamente. Las visitas son bajo demanda, entonces pues bueno, no hay ninguna hora estipulada, sino que bueno, en función de las necesidades de las personas interesadas, pues se prepara una visita. Uh-huh. Esta es la buena iniciativa popular de la recuperación del Castillo de Portilla, de la recuperación de la tradición, de la cultura, de la historia de un pueblo, este pueblo que está situado al sur de Álava, frontera con La Rioja. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Etxeiber Pérez, y nada, que vaya bien con vuestro castillo, el Castillo de Portilla, que recibáis muchas visitas y que siga la adecuación del mismo. Eso es, muchísimas gracias a vosotros por darnos este pequeño espacio y nada, pues a todos los oyentes que nos estén escuchando, pues bueno, invitarles a que se pasen por allá, que descubrirán un bonito enclave y bueno, se llevarán una grata sorpresa.